¿Cuál es la otra función del elemento basal? Delimitar la penetración del silicio. Esto yo lo digo. Es la otra función. No. Regenerar la capa funcional, ¿cierto? Y la capa funcional, o el elemento funcional, ¿cuál es su función? ¿Qué más? Es ahí donde se va a dar la implantación, es un tema de siempre presente, es un lugar de la implantación. ¿Listo? Y entonces, ¿qué le ha decidido? ¿Qué propiedad tiene el endometrio funcional? Que no tiene el endometrio basal. No, las monadas son otra cosa. Fuerte, sí, no. La duda se lo genera, ¿no? ¿Pero qué propiedad tiene el funcional que no tiene el basal? El endometrio funcional tiene la propiedad de que se puede desescamar. Por eso que ustedes menstruan cada 28 días, porque se desescama. Esa propiedad no la tiene el endometrio basal. Entonces, cuando el endometrio funcional es implantado, se implanta el del endometrio funcional, este endometrio cambia de nombre y deja de denominarse como endometrio funcional y se convierte en decidua. ¿Sí? El término decidua es básicamente el término que se utiliza para hablar del endometrio cuando una mujer ya está gestando, cuando ya se ha dado la implantación. En otras palabras, el endometrio funcional se convierte en decidua basal cuando se da la implantación. Como veremos más adelante, hay partes de esta decidua. ¿Listo? Y como ustedes lo han dicho, ese feto tiene, esta placenta tiene sus funciones, ¿no? Tiene su metabolismo, transporta sustancias, tiene una función endocrina por el cual secreta hormonas. ¿Recuerdan qué hormona secretaba la placenta inicialmente? ¿FSH? No. No genera FSH. Ya, gonadotropina periódica, ¿cierto? ¿Qué más? Es una hormona importante secretar en el centro. Hay varias, pero son dos importantes que ustedes ya deben de conocer, porque ya hemos hablado. Los estrógenos, no cantidad, pero ¿cuál es la que genera más? Es la progesterona. ¿Y para qué genera progesterona? Exacto. Entonces, genera progesterona para mantener el embarazo. ¿Recuerdan
cuando nosotros habíamos dicho, o habíamos visto, ustedes habían visto, el ciclo endometrial, el ciclo hormonal endometrial y uterino, habíamos visto de que la progesterona no se formaba en una mujer que no estaba gestando en el cuerpo lúteo, ¿cierto? Y la progesterona, yo les dije, va a estar ahí 3 semanas hasta que el bebé empieza a producir su propia progesterona, ¿cierto? Esa propia progesterona no la produce el bebé, sino la produce la placenta. ¿Sí? Entonces, como ya hemos mencionado, tanto la placenta va a tener 2 caras, una materna y una fetal. La cara materna, ustedes la ven así, rojiza, irregular por la presencia de estos estructuras que se denominan cotiledones, y esta placenta, cuando ya llegue a término, va a tener o va a estar ubicada en la parte superior de la cavidad uterina. La cara materna, vamos a ver que tiene una coloración rojiza, va a estar separada por diversas estructuras que lo conforman, que se denominan los cotiledones. Estos cotiledones justamente le dan la forma a la cara materna. Entonces, si ustedes pasan su mano por esta cara materna, ustedes van a ver que hay varias irregularidades. Por lo tanto, su mano no va a resbalar fácilmente por ahí. Por eso se dice que tiene una superficie rugosa. ¿Listo? Entonces, estamos viendo que es rojiza o rubinosa de coloración. Estamos viendo que está compuesta por cotiledones. Estos cotiledones le dan una superficie irregular. Y si nosotros cogemos estos cotiledones, vamos a ver que tiene una consistencia esponjosa. Esta cara, este lado de la cara materna de la placenta, es la que tiene la consistencia esponjosa. Y si nosotros pudiéramos observar por dentro de esta placenta, observaríamos o veríamos que cuando más vieja es esa placenta, o sea, cuando llega a las 37 semanas y pasa esta etapa gestacional, esta placenta va a empezar a tener lugares blanquecinos, que se van a denominar las calcificaciones. Entonces, en la cara materna, nuevamente, va a tener una coloración rojiza, va a ser cotiledones, que van a ser de 15 a 30 cotiledones, va a tener una superficie irregular, puede tener calcificaciones y tiene una consistencia esponjosa. A diferencia de la cara fetal. La cara fetal va a tener una coloración blanquecina. ¿Y por qué tiene esa coloración blanquecina? Porque vamos a ver que hay un tejido que lo va a tapizar, que lo va a cubrir como si fuera una manta. Ese tejido se denomina el amnios. Entonces, el amnios es un tejido blanquecino transparente que va a cubrir la cara fetal. Y como es transparente, yo puedo ver qué es lo que hay debajo. Y lo que hay debajo son una red de vasos que lo va a conformar en toda la cara fetal. Estos vasos se denominan los vasos coriónicos. Y todos estos se unen en la zona central para formar los vasos que van a conformar el cordón umbilical. Entonces, nosotros podemos decir que como características, la cara fetal tiene la presencia tiene una coloración blanquecina, blanco-grisácea, presencia del amnios, se visualizan vasos coriónicos, la presencia del cordón umbilical, y si nosotros pasamos nuestra mano por esta superficie, vamos a ver que va a resbalar fácilmente. Por lo tanto, decimos que es una superficie lisa. Entonces, tanto la cara materna como la cara fetal tienen sus propias características. Todas estas van a estar o van a conformar la placenta, como ustedes pueden ver, tiene una forma redondeada o discoide, que es la típica forma de la placenta. Y como ya veremos más adelante, esta no necesariamente tiene que ser así. Entonces, acá están viendo la placenta con el amnios que cubre a la cara fetal, pero ese amnios está recortado. ¿Por qué está recortado? Porque no solo va a cubrir a lo que es la placenta o la cara fetal, sino que va a cubrir a todo el bebé. Nosotros vemos el amnios que viene acá desde el cordón umbilical, cubre la cara fetal y recubre todo el bebé. En su interior nosotros vamos a tener al bebé que va a estar rodeado a su vez por el líquido amniótico. Este bebé va a formar sus vasos umbilicales que
formado por una vena umbilical y dos arterias. Estas se disgregan y forman los vasos coriónicos. Y acá han puesto una representación magnificada de qué es lo que forma cada vaso coriónico. Los vasos coriónicos se empiezan a diseminar y a medida que se van interiorizando en la decidua, vamos a ver que forman esas estructuras que tienen forma de vello, que son las vellosidades coriónicas. Lo que ustedes están viendo acá es una vellosidad coriónica de qué tipo. ¿Cuál? ¿Por qué terciaria? Proteínas sanguíneas. Entonces, en la presencia de estos vasos sanguíneos forma la vellosidad coriónica terciaria. Entonces, toda esta vellosidad coriónica está separada o limitada entre sí por la presencia de estos espacios, que se denominan los espacios vellosos. Los espacios vellosos son los lugares en los cuales la sangre materna va a llegar procedente de las arteriolas espiraladas, que son ramas de las arteriouterinas, y esa sangre llega acá. Entonces, la sangre materna llega al espacio intervelloso y la sangre fetal llega a la vellosidad terciaria. Nunca ambos componentes, sangre materna y sangre fetal, entran en contacto entre sí. Los eritrocitos maternos nunca entran a los eritrocitos fetales, se mantienen siempre separados. ¿Quién los va a separar? Justamente el cito y el citotropoblasto. Por eso se dice que tanto el cito como el citotropoblasto forman la barrera hematoplacentaria o útero-placentaria. ¿Listo? ¿Qué cosas van a poder atravesar el cito y el citotropoblasto? ¿Quiénes sí pueden pasar? ¿Qué nutrientes? Ya, glucosa. Ya, alguna proteína. Gases. ¿Cómo qué gases? Oxígeno, dióxido, monóxido, ¿qué más? Aminoácidos, lípidos, una buena atravesar, electrolitos, sodio, calcio, potasio, pueden atravesar. ¿Las bacterias pueden atravesar? ¿Con cuál? El toxoplasma no es una bacteria, es un parásito. El toxoplasma puede atravesar. ¿Qué más? Ahí tenemos a la rubiola, los herpes, el citomegalo, la vesícula, el zóster. Todos estos pueden atravesar la barrera placentaria. ¿El VIH puede atravesar la barrera placentaria? ¿Sí? No, el VIH no atraviesa la barrera placentaria. No atraviesa, es importante que lo sepan. ¿Por qué creen que las mujeres, si lo atraviesa, entonces el bebé tendría VIH antes de nacer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le diría cesárea al gestante? El VIH, por su tamaño, no atraviesa la barrera placentaria. Por eso que a las gestantes se les hace una cesárea para que la sangre materna no entre en contacto con la sangre fetal, como sucede al momento de que el bebé atraviesa el canal del parto. Cuando la vagina se desgarra, generalmente, cuando se desgarra, sangra y entra en contacto con la mucosa de los ojos, con la mucosa de los labios. Por eso que en esos casos, cuando la mujer es VIH positivo, se les hace una cesárea para que la sangre materna nunca entre en contacto con la sangre fetal. ¿Sí? El VIH no atraviesa la fetal. Entonces, aquí estamos viendo un esquema que representa cómo ya está implantado este embrión y vemos que se están formando ya las vellosidades terciarias, tenemos ese espacio intervelloso donde están llegando
la sangre materna, y aquí es donde se va a dar el intercambio entre el cito y el citoplasma. Y esto va a permitir que el embrión siga creciendo. Entonces, esta cavidad que se está formando por fuera del embrión que está adentro se denomina como la cavidad coriónica, mientras que de manera interna el embrión está formando un saquito, que es lo que se ve acá en el color más oscuro, que es el saco vitelino. Todo eso está dentro de su ángulo. Ojo, el ángulo es todo esto que está acá, no es lo de afuera, es lo de acá. ¿Sí? Listo. Lo que está por acá afuera es el código. Todo esto de afuera es el código. Como ya veremos más adelante, esos dos se van a tener. Entonces, habíamos dicho que esta placenta tenía una función endocrina, ¿cierto? Y habíamos dicho que formaba la vagina coriónica humana y formaba la progesterona o los progestágenos. Pero no son las únicas hormonas que va a producir esta placenta, sino que también va a formar proteínas, va a formar la tirotropinas, va a formar la corticotropa, va a formar la somatotropina, cada una con su propia función. La tirotropina, por ejemplo, forma o ayuda a la formación de la tiroides, la corticotropa va a formar la parte externa, también denominado la corteza adrenal. La somatotropina es la que le va a permitir que el embrión pueda crecer, mientras que las glucoproteínas van a tener una función antiinflamatoria y protectora. Mientras que las hormonas esteroideas, como ya habíamos dicho, lo que era la progesterona o los progestágenos en general, van a tener la función de ser o permitir que este bebé se mantenga. Si nosotros vemos de manera interna cómo se encuentra esta placenta, vamos a ver que va a estar conformada por miles de vellosidades. Entonces, la relación que hay entre la placenta y la vellosidad es que la placenta está conformada por miles de vellosidades de manera interna. Entonces, nuevamente, toda esta es una vellosidad. Acá están los vasos fetales, acá tenemos el espacio intervelloso donde llega la sangre materna, y esta nunca entra en contacto con la sangre fetal. Lo que sí, la sangre materna, cuando viene con fuerza procedente de las arterias escureladas y hace como un bucle, llega hasta la base del espacio interdigital y luego retrocede. En ese proceso de ascensión es donde entra en contacto con las vellosidades, y es esta fuerza que llega la que va a permitir que elementos o partículas de menor peso molecular puedan ser filtradas y pasen hacia el lado fetal, hacia los vasos fetales, mientras que las moléculas más grandes ascienden y vuelven a ser asimiladas por la circulación materna. Entonces, ese proceso, que parece bastante sencillo, es lo que permite la supervivencia del feto. Si no se diera ese descenso de manera violenta, entonces nunca podrían pasar estos componentes de la sangre materna a la sangre fetal. Entonces, nuevamente acá tenemos un esquema para ver los tipos de vellosidades. La vellosidad primaria, que va a estar conformada por el cito y el trofoblasto inicialmente, ambas que son parte del trofoblasto. La secundaria, que ya empieza la formación de esta en la tercera semana, cuando empieza a conformarse el tejido conectivo, y la vellosidad terciaria, que se forma al finalizar la tercera semana, cuando vemos que ese tejido conectivo, también denominado mesénquima, ya ha conformado los vasos sanguíneos y se empieza a aparecer el uso vascular. Entonces, nuevamente, si nosotros vemos a nuestro embrión con su cordón umbilical, vemos que forma sus vasos coriónicos, y estos vasos coriónicos, como sabemos un segmento, vamos a ver que se van a diseminar o difuminar formando lo que son las vellosidades terciarias. Esas vellosidades terciarias son las que van a hacer o van a permitir el intercambio entre los componentes maternos y los componentes fetales. Habíamos dicho que cuando se daba la implantación, veíamos que el endometrio funcional cambiaba de nombre y se denominaba de SIDA, ¿cierto? Yo les dije que en términos generales podemos decir que todo el endometrio se convierte en SIDA, pero también les dije que habían partes. Entonces, acá tenemos un esquema del endometrio. Todo lo que ustedes acá ven de color naranja es el endometrio. El lugar donde se ha empezado a dar la implantación de este embrión
este endometrio se va a denominar como la decidua basal. ¿Por qué la decidua basal? Porque ahí es la base donde se va a implantar este embrión. Pero cuando ya se da toda la implantación por completo, habíamos visto que todo el embrión quedaba envuelto, ¿cierto? Quedaba envuelto dentro del endometrio. Entonces, esto sería su decidua basal, y lo que está por fuera de este embrión, que lo está rodeando, se convierte en la decidua capsular. La decidua capsular es lo que va a envolver, el endometrio que va a envolver a este embrión. Pero en la cavidad uterina, este embrión es bastante pequeño. Entonces, hay partes de esta cavidad uterina que no van a recibir a este embrión, sino que simplemente van a tapizar la cavidad uterina. Este segmento de endometrio que está por fuera y que no está en contacto con el embrión recibe el nombre de decidua parietal. Entonces, hay tres tipos de decidua: la basal, cuando se da la implantación; la capsular, que va a envolver al embrión; y la parietal, que va a tapizar al resto de la uterina. ¿Sí? ¿Hasta ahí está todo claro? Mientras que el trofoblasto, por medio del sencillo trofoblasto, va a formar las vellosidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este corium frondoso? El corium frondoso no es otra cosa más que las vellosidades que van a estar conformando la parte interna de la placenta y van a estar alrededor de todo lo que es el embrión. Si nosotros vemos estas vellosidades, se dan cuenta que es como si fueran arbolitos, ¿cierto? Entonces, el término frondoso quiere decir hoja. Entonces, da la apariencia o forma de hojas. Se le puso el nombre de corium frondoso porque cuando ustedes ven o observan a toda esa parte de la placenta en el microscopio, la ven así. La ven como si fueran un grupo de arbolitos que están ahí alrededor con todas sus hojitas. Por eso recibe el nombre de corium frondoso, por la forma que va a tener estas vellosidades en su conjunto. Entonces, este corium frondoso es la zona donde se va a dar o va a estar implantado. Y como habíamos dicho, la cavidad amniótica está conformada por el amnios, que va a envolver al embrión, y el embrión va a estar dentro del líquido amniótico. Por fuera de esta cavidad amniótica vamos a tener una segunda cavidad, que es la que lo va a envolver. Esto se denomina como la cavidad coriónica. Y aquí todo el tejido que va a estar rodeando a este embrión se va a denominar en su conjunto como el corio. El corio frondoso, y ese es el corio simplemente, el corio negro. Tanto el amnios como el corio y la decidua capsular se van a unir en su respectivo momento a medida que el bebé empieza a crecer o el feto empieza a crecer. Y cuando estos se unan, van a formar lo que se conocen como las bolsas amnióticas. La bolsa amniótica no es otra cosa más que el corio con el amnios, que se han fusionado. Y la decidua en este segmento ha desaparecido. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito, el embrión está rodeado por lo que es la cavidad amniótica, que es el espacio, y el amnios, que es la membrana que lo cubre. Por fuera tiene la cavidad coriónica y tiene el corio, que también lo va a envolver. Ambos, amnios y corios, se fusionan, hacen que desaparezca la cavidad coriónica, y cuando crece el bebé también desaparece lo que es la decidua capsular y la decidua parietal, se vuelven una sola. Todo esto en su conjunto reciben el nombre de las membranas amnióticas. Entonces, de manera de resumen, tenemos que la placenta y sus membranas se forman a través de la inserción del trofoblasto en el endometrio, haciendo que este endometrio funcional se convierta en decidua basal. Aproximadamente en esta tercera semana, cuando ya se ha dado la implantación por completo, empiezan a aparecer las vellosidades terciarias que van a estar cubriendo y nutriendo a este embrión. Y esas van a empezar a multiplicarse a medida que pasen las semanas, llegando a cubrir a todo lo que es el bebé o todo el sistema coriónico alrededor de la 8ª semana.
Cuando se da la formación o se da la implantación de este embrión, vamos a ver que en este endometrio se da una reacción que se denomina la reacción decidual. Esa reacción decidual es importante porque la función hormonal de endocrina que habíamos dicho que se presenta, justamente comienza acá, con la reacción decidual. En esa reacción decidual vamos a ver que empieza la placenta a producir gran cantidad de lípidos y de glicoproteínas, así como empieza a producir la gran cantidad de hormonas, como la hormona periódica humana, y es lo que se puede detectar en las pruebas de embarazo. Acá pueden observar cómo se ve un embrión de 6 semanas. Está su cabeza, su cuello, su cuerpo, y este embrión está unido hacia lo que lo rodea por medio de lo que sería el pedículo de fijación. Acuérdense bien este término. Una cosa es cordón umbilical y otra cosa es pedículo de fijación. Cordón umbilical solo está conformado por las dos arterias, la vena y todas estas envueltas por lo que es la gelatina de Wharton. El pedículo de fijación está conformado por el cordón umbilical, está conformado por el alantoides y está conformado por el saco vitelino. Son 3 estructuras que van a fijar al embrión con la placenta. Vuelvo a repetir, pedículo de fijación está conformado por el cordón umbilical, el alantoides y el saco vitelino. El cordón umbilical ya hemos visto cuál es su función. El alantoides me va a permitir formar parte de lo que es el sistema excretor. Básicamente me permite formar lo que es la cloaca, que más adelante se va a transformar en los órganos, tanto la vejiga como uretra como recto, pero la inicial, la cloaca, es formada por el alantoides. Mientras que el saco vitelino, como ya ustedes han visto en clases anteriores, tiene la importancia de que en ella se va a dar la formación de la sangre alrededor de los eritrocitos alrededor de la 3ª semana, y también es en ella en la cual las asas intestinales van a crecer durante el proceso de amniosión fisiológica. La amniosión fisiológica que se da en la 5ª, 6ª semana justamente se da en el saco vitelino. Estas 3 estructuras se conocen como el pedículo de fijación. ¿Listo? Entonces, ustedes van a observar ya un bebé a término con estas características. El bebé va a estar doblado sobre sí mismo, va a tener un cordón umbilical y este se va a adherir a lo que es la placenta. Esta placenta va a encontrarse en la parte superior del útero generalmente. ¿Y por qué digo generalmente? Porque a veces la placenta no se adhiere acá, sino se puede adherir más abajo, se puede adherir cerca a lo que es el conducto vaginal o encima del conducto vaginal. Entonces, cuando la placenta no está en una ubicación correcta, no está en la parte superior, entonces puede tener problemas al momento en que se da el parto. ¿Por qué? Porque el bebé va a salir expulsado. Si la placenta se encuentra acá y el bebé sale expulsado por el canal vaginal, el bebé va a romper a la placenta, y habíamos dicho que la placenta que tiene en su interior, ¿qué hay al interior de la placenta? Ya, pero ¿qué hay en el interior? Vasos públicos. Ya, pero ¿qué hay dentro de las vellosidades? Vasos públicos. Dentro de las vellosidades de vasos, ya, ¿qué hay dentro de los vasos? Sangre. Entonces, si yo rompo la placenta, la sangre, ¿de quién va a salir? Va a salir la sangre fetal. Rompo la sangre fetal y rompo estos espacios y sale la sangre materna. Entonces, el bebé, cuando la placenta tiene una inserción baja o es una inserción marginal, vamos a ver que el bebé puede hacer que se rompa esa placenta y puede morir durante el proceso del parto. Por eso que la placenta, cuando está acá abajo, el bebé tiene que nacer por vía parto cesáreo, no nace por vía vaginal. Cuando la placenta se encuentra en la parte superior, ahí sí. Entonces, si nosotros vemos macroscópicamente esta placenta, vamos a ver que esta placenta tiene una forma discoide. Si nosotros la podemos coger, vamos a ver que pesa alrededor de medio kilo y tiene una
un tamaño más o menos del tamaño de la mano de la gestante estirada. Entonces, más o menos puede oscilar entre 15 a 30 centímetros. Esa va a ser la forma y el tamaño que va a tener la placenta. Si nosotros vemos su espesor, vamos a ver que esta va a tener un espesor de 2 a 3 centímetros. Y vamos a ver que en sus dos caras van a permitir la separación y la visualización de esta placenta. La cara interna ya habíamos dicho que está compuesta por 15 a 20 cotiledones y la cara fetal está compuesta cubierta por lo que es el ano. Esta placenta se encuentra adherida a lo que es la cavidad uterina. Entonces, si esta es la pared uterina y el puño representa la placenta, van a estar firmemente adheridas. Cuando la mujer empieza el trabajo del parto, la cavidad uterina, que está conformada por músculos, empieza a contraerse y empieza a formar un espacio entre la placenta y la cavidad uterina o el músculo de la cavidad uterina. Por lo tanto, justamente este espacio es lo que va a permitir su desprendimiento y su salida. ¿Cuándo se va a desprender? Se desprende aproximadamente 20 a 30 minutos después que el bebé ha nacido. Primero sale el bebé, cortan el cordón umbilical y la placenta se queda dentro de la cavidad uterina. Pasan de 15 a 30 minutos y posteriormente la placenta se desprende por sí sola. No se debe de jalar, no se debe de arrancar, se desprende por sí sola. ¿Qué pasa si ustedes, cuando sean internos o estén atendiendo un parto, jalan súbitamente la placenta? Lo que va a pasar es que la cara materna, que está compuesta por cotiledones, estos cotiledones fácilmente se pueden desprender. Entonces se quedaría dentro de la cavidad uterina. Y si ustedes no se percatan de ello, el cotiledón, ¿de qué va a estar compuesto? ¿Qué hay dentro del cotiledón? ¿Qué hay? Hay vasos sanguíneos. ¿Y qué hay dentro de estos vasos sanguíneos? Sangre. ¿Y sangre de quién? ¿Del bebé o de la madre? ¿Del bebé o de la madre? De la madre. Y a diferencia de otros vasos sanguíneos, que cuando ustedes se los cortan, estos inmediatamente proceden a cicatrizar y dejan de sangrar, los cotiledones no. Los cotiledones están conformados justamente para tener una circulación constante. Por lo tanto, estos cotiledones cuando se cortan siguen sangrando. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con esta gestante? Si se queda un cotiledón, se va a desangrar, ¿cierto? Y eso es una de las principales causas de muerte materna. En el Perú, la principal causa de muerte materna son las hemorragias uterinas postparto. ¿Por qué? Uno, porque el músculo del útero no se contrajo adecuadamente para justamente evitar que siga sangrando. Y dos, la presencia de restos placentarios. Estos restos de cotiledón que se pueden quedar dentro de la cavidad uterina van a generar sangrado, y no solo eso, sino que pueden generar infecciones. Y las infecciones son la tercera causa de mortalidad materna en nuestro país. Entonces, algo tan simple como no esperar adecuadamente que salga la placenta puede generar la muerte de esta puerta. El proceso de extracción o de salida de la placenta se denomina como el alumbramiento. Entonces, no confundan parto con alumbramiento. El parto es la salida del bebé, el alumbramiento es la salida de la placenta. Por eso es el término "ha dado a luz". Cuando una mujer tiene su bebé, en el lenguaje coloquial se utiliza tal fulana ha dado a luz. No es a luz porque el bebé ha salido, sino porque ha salido de la placenta. A la salida de la placenta se le dice alumbramiento. Acá ustedes pueden observar una placenta en su cara fetal, ¿cierto? ¿Qué color le ven ahí? Negro. ¿Esto es negro? Es blanquecina. Acá ustedes, el rojizo, ustedes lo pueden observar por dentro, porque la parte externa, que es esto medio blanquecino que está acá, permite justamente su visualización de la parte interna. Es una coloración blanquecina. ¿Qué es esto?
¿Cómo se llaman esos vasos? Acabo de decir hace un rato. No. Son los vasos Coello. ¿Sí? Si ustedes pasan su mano por acá, ¿cómo va a ser esa superficie? ¿Listo? Es una blanquecina. ¿Cómo se llama el tejido que lo rodea? Que está aquí cortado. ¿Sí? Esto conforma la cara fetal. Mientras que la cara materna, eso sí, ustedes lo pueden ver. ¿Qué color tiene? ¿Cómo está conformada? ¿Quién conforma la cara materna? Si ustedes pasan su mano, ¿cómo va a ser esa superficie? ¿Qué es esas manchas blanquecinas que están por acá? Las calcificaciones. Las calcificaciones son la presencia de calcio que se da en estos espacios. Ustedes han visto ustedes han tenido tetera de metal, ¿cierto? Cuando ustedes usan mucha frecuencia la tetera de metal, ¿qué se forma dentro de esta? Como un sarro, ¿cierto? Lo que se forma dentro es calcio, no es hierro. Este calcio se forma como unas placas que cubren de manera interna la tetera, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. El calcio no puede atravesar con facilidad el espacio intervelloso hacia la cara fetal. El calcio se va acumulando, así como en la tetera, se va acumulando alrededor del espacio intervelloso. Entonces, si nosotros vemos nuestro espacio intervelloso, acá se va acumulando el calcio. Entonces, si se acumula el calcio, cuando llegue la sangre, la sangre materna va a llegar a la sangre fetal. Si acá hay calcio, los nutrientes van a pasar hacia el otro extremo. No. Entonces, cuando estos espacios intervellosos se llenan de calcio, esta vellosidad deja de funcionar y deja de pasar sangre. Justamente estos espacios, cuando se empieza a llenar de calcio, ese vaso sanguíneo se lo van a ver blanco. Y son estos espacios o estas calcificaciones las zonas en las cuales, ¿se acuerdan que yo les dije que la placenta estaba unida a la cavidad uterina y cuando se contraía el útero se formaban unos espacios? Esos espacios se producen por las calcificaciones. Al no haber continuidad entre la placenta, justamente este vaso se desprende y se empieza a separar. La calcificación es lo que va a permitir justamente el desprendimiento de la placenta. Y eso explica por qué cuando nosotros habíamos visto que un bebé era post-término, también se acuerdan que les dije, cuando un bebé es post-término, también hay que preocuparnos y hay que sacarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un bebé post-término esta placenta va a presentar gran cantidad de calcificaciones. Entonces, ¿el bebé se va a poder nutrir? No. ¿Y va a sobrevivir si no se nutre? No. Por eso un bebé post-término tiene que nacer sí o sí, porque si no se va a morir dentro del vientre uterino. Entonces, estas calcificaciones juegan ese rol tan importante que nos va a permitir justamente que el bebé pueda sobrevivir. Entonces, la placenta, vamos a ver que limita la circulación fetal, haciendo que nunca entre en contacto circulación materna con circulación fetal.